Nuevamente buenos días. Vamos a pasar a la palabra. Hoy vamos a concluir con una serie de 3 enseñanzas que estuvimos viendo sobre el versículo de Miqueas 6:8. Y hoy vamos a ver qué pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová de ti? Humillarte ante tu Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos entender con claridad su palabra y podamos seguir adelante. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor amado, aquellos que están conectados. Bendícelos, Señor, como los que estamos aquí. Ayúdanos a seguir entendiendo tu palabra. Háblanos, Señor. Necesitamos seguir aprendiendo y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas, Jesús. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Para comenzar, quisiera iniciar esto con algunas preguntas. Si esto será humillarse delante de Dios o si es humildad, la humildad que Dios pide delante de Él. Primero, vestirse con ropas viejas. Si eso será lo que Dios pide del hombre como humillación delante de Él. ¿Qué más? Hablar mal de uno mismo, porque a veces la gente cae en una falsa humildad y habla mal de sí mismo y dice, no, es que yo no me merezco nada, nadie merece nada, pero todo aquel que le ha conocido sabe que solo no puede, porque en la Escritura dice que fuera de Él nada podemos hacer. Y entonces en el contexto correcto entendemos que por Él existimos y por Él vivimos. Y siendo el Señor de señores y Rey de reyes, nos dice cuál es la obediencia y la humillación que Él pide, que demanda de nosotros. Si nosotros decimos que ser cristianos, debemos de vivir de esta manera. Fíjate, el Rey de reyes, Él nos enseña cómo hacerle. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Repito, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios, al crear el universo y todo lo que hay en él, todas las cosas que existen en él, fue con un propósito, que pudiéramos ser partícipes de ellas. O sea, Dios creó todo lo que hay en el universo para que el ser humano pudiera participar de todo eso que Él creó, que Él hizo. Para que el ser humano pudiera conocer su perfección y el gozo que se puede experimentar cuando uno se convierte a Cristo. Cuando uno no conoce a Jesús, uno vive en una vida triste, desolada, pero cuando uno viene a Jesús, Él nos enseña y podemos experimentar lo que es la verdadera vida. Y entonces, ¿a través de qué? De su amor, de su sabiduría y de su poder. Ahora, esto no significa que todo esto le pertenezca al hombre. Sí, porque nos vamos al otro extremo. La gente dice, es que yo me merezco todo. Y entonces todo lo que Dios hizo me pertenece ahora a mí, porque Él creó todas las cosas para que nosotros disfrutáramos de ello. Que son, y se lo adjudica el hombre por méritos propios o como algo que posee en sí mismo. Ya la gente se hace acreedora, la gente ya se hace digna, ya se siente que Dios le dio todo y entonces que no se debe de humillar delante de Dios. Por eso Dios creó todas las cosas y dijo que el hombre fuera partícipe solamente de ello, mas no que le pertenezca al hombre. Por eso es que Dios es sabio, poderoso, y por Él fueron creadas todas las cosas. Dios, al ser eterno, al ser omnipresente, y que todo lo que hace está vigente el día de hoy, su palabra tiene una vigencia que no caduca.
Y Él sostiene todas las cosas por su palabra y su poder. En Él todas las cosas subsisten, en Él solamente. Y esto nos lleva a entender la relación del hombre con Dios. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que Dios nos ha dejado cómo el hombre y Dios se tienen que relacionar. El hombre en una dependencia total y absoluta y en humillación, en humildad. Por eso dice Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? Humillarte ante tu Dios, entendiendo que este Dios y cómo debemos de acercarnos a Él. Por eso no es aquel extremo de decir que nada somos, pobre de nosotros, ni tampoco el otro que las cosas nos pertenecen a nosotros, sino todo le pertenece a Él. Solamente en su misericordia nos ha permitido participar y poder ver su gloria, poder ver su obra y ser partícipe de ella. Pero el ser humano debe de entender que debe de depender totalmente en humildad y en humillación delante de Él. Sería sencillo que el hombre pudiera solamente pensar y entender que todo lo que tiene es gracias a Dios. Porque si tú escuchas a la gente, dice, todo lo que tengo, gracias a Dios, gracias a Dios. Podría ser algo muy sencillo solamente entender esto. Y lo que se le debe es a Dios, y es correcto. Pero la persona, si solamente nos quedamos en ese entendimiento, todo es gracias a Dios, todo se lo debo a Dios. Pero mira, el Señor Jesús nos quiere llevar más allá. No solamente el propósito de ser feliz en esta vida y poder alcanzar la felicidad en la eternidad, es entender que somos como un vaso vacío, que no tiene nada, y en el cual Dios puede depositar su amor, su bondad y su poder. ¿Te das cuenta? No solamente es decir, gracias Dios, sino que el hombre cuando ve en esa humildad y en esa humillación delante de Dios, entiende, yo no soy nadie, verdaderamente yo necesito a Dios. Soy alguien que no tiene nada. Pero eso le lleva a humillarse delante de Él y a buscar que Él le dé de su gracia, de su poder, de su misericordia y aún de su humildad. Por eso cuando tú escuchas y la gente dice, gracias a Dios, todo lo tengo por Dios, pero no entiende algo. Que ese hombre, si entiende esta parte, tendrá que entender la otra, que es la humillación delante de Dios, lo que Él pide. Y no solamente una vez, sino que Él vierte dentro de nosotros de manera constante. Cuando un vaso es vacío, le cabe más. Pero imagínate un vaso que está satisfecho, un vaso que está lleno, no le entra nada. Necesita ser vaciado para que pueda entrar. Es lo que Dios quiere, que la persona se humille delante de Él para que Él pueda recibir constantemente de su gracia, que pueda recibir de Él de su ayuda. ¿Por qué crees que la gente no entiende y la gente se siente vacía y la gente no alcanza a tener esa felicidad o esa vida que Cristo pide? Porque no se humillan delante de Él. O se sienten satisfechos en muchas cosas. Piensan que han logrado muchas cosas. Lo que Dios pide del hombre es que se vea de esa manera, para que entonces Él pueda dar de Él cada día más. Y la forma en que Él lo sigue haciendo es por medio de la humildad, ¿sabes? Dios sigue actuando en el ser humano cuando éste se humilla delante de Él, cuando vive en una completa y humildad total hacia Dios, una dependencia completa y total en Dios. Y esta es la principal virtud del hombre ante Dios. Por eso en esos tres temas que hemos visto, aquí radica la principal virtud del hombre con Dios, la humildad, la humillación. Si no hay esto, no hay nada.
Si tú no tienes esa actitud, si tú eres cristiano y tú no vives de esa manera, humillándote constantemente ante Dios, no puedes recibir nada. Porque estas tres cosas pide Dios. Nos ha enseñado lo que es bueno: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Todo lo contrario de la humildad es el orgullo. En otras palabras, es la pérdida de la humildad. El ser humano se puede volver orgulloso, ¿sabes cuándo? Cuando ha perdido la humildad delante de Dios. Cuando ha perdido aquello de poderse humillar delante de Él. Y entonces el hombre se vuelve orgulloso, se vuelve soberbio. Y el orgullo es simplemente la pérdida de la humildad. Y esa pérdida de la humildad es la entrada y la raíz de la maldad y el pecado del hombre. Mira, cuando ya la persona ha dejado de humillarse delante de Dios, entra el orgullo. Y esto viene a ser un pecado raíz en donde empieza a crecer en el corazón y después empieza a crecer un árbol. Empieza a crecer un tronco en la vida de la persona. Y eso viene a ser el pecado del hombre. Hemos platicado cómo el orgullo y la autocomplacencia viene cuando la persona confía demasiado en sí misma. Dirá alguien, es que no, ¿cómo puede haber un cristiano que sea orgulloso? Claro que puede pasar. Porque cuando ha dejado de depender de Dios y se empieza a tener, autocomplacerse a sí mismo, empieza a ver que todo lo que hace es por Él y que todas las cosas es por Él y que todo le sale bien por Él. Y entonces entra ese orgullo. Ya no está la humildad para buscar a Dios como debe de ser. Ya no. Ora, lee como un simple requisito. Hace cosas, hace misericordia como un simple requisito. Como si fuera el ticket para poder entrar al cielo. Como si fuera la entrada, el pase y decir, aquí está lo que yo hice. Ahora ya tengo entrada al cielo. No, Dios pide que el ser humano se humille constantemente delante de Él. Cuando la serpiente incitó a Adán y a Eva a pecar contra Dios, y esta fue la razón porque la humanidad cayó en una miseria espiritual. Porque dejaron de estar en ese lugar que Dios había provisto y previsto para el ser humano. Dejaron de estar ahí y entonces tuvieron que venir y vino la muerte y tuvo que trabajar y tuvieron los problemas, etcétera, etcétera. Esta parte, cuando la humanidad cayó, vino una miseria espiritual. En el ser humano actualmente es lo mismo. La persona puede caer de una riqueza espiritual a una miseria espiritual cuando deja de humillarse delante de Dios. Cuando ha perdido el sentido correcto y la relación correcta que debe haber entre Dios y el ser humano. Y puede caer en una miseria espiritual. Por eso tú puedes ver gente que hace muchos años que tenía años, que tenía todo. Y que la gente pudiera decir, wow, tiene de Dios. Y cómo habla de parte de Dios. Y su vida tiene de Dios y todas las cosas. Pero de repente dejó de ser humilde. Dejó de ser esa persona necesitada de Dios. Y entonces dejó de humillarse ante su Dios y entonces viene en una decadencia hasta caer en una miseria espiritual. Por esta razón el Señor Jesús tuvo que venir a esta tierra, ¿sabes? A fin de enseñarnos lo que es la humildad y la humillación y que cada uno de nosotros la practicara. No solamente que la conociera. Por eso el Señor Jesús tuvo que dejar el trono de gloria y venir a esta tierra para volvernos a enseñar lo que era la verdadera humildad y la humillación. Pero no solamente para que la conozcamos, sino para que la pongamos en práctica. Y entonces de esta manera poder restaurar lo que se había perdido. Y evitar que el ser humano siguiera viviendo o seguir practicando el orgullo. Por eso nos deja todos estos principios para poderlo entender. El Señor Jesús se humilló al hacerse hombre. Fíjate, siendo igual a Dios, y no solo eso, que Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte
y no cualquier muerte, sino hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya estando en la condición de hombre, ya no como Dios, sino se hizo en la condición de hombre como tú y como yo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que empieza Dios a pedir del ser humano, a humillarse, así como Él en su condición de hombre. Por eso la Escritura dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Él tuvo que venir a esta tierra y enseñarte a ti y a mí lo que era la verdadera humillación, la verdadera humildad, para que podamos depender de Él en todo. No solamente fue su sacrificio en la cruz, sino ese sacrificio tenía un valor adicional, ¿sabes? Lo que le dio un valor más allá por medio de la humildad que tuvo Jesús al ir a la cruz. Eso es lo que hace preciosa la cruz. No es que lo hayan matado ahí, que lo hayan crucificado, sino lo que le dio un valor precioso a ese sacrificio fue la humildad con la que Él decidió ir a la cruz. Eso lo hizo algo hermoso. Eso lo hizo algo impresionantemente bello. A través de la humildad con la que Él se comportó. Y aquí lo dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero primero se humilló, hubo humildad en Él, y entonces eso le dio un valor extraordinario a ese sacrificio. Y entonces si tú lo ves desde ese punto de vista, desde esa óptica, entiendes algo. Es cierto, murió por mis pecados, pero detrás de ello hubo una humildad, una humillación que le dio un gran valor al sacrificio. En otras palabras, la salvación que hoy tenemos fue resultado de su disposición y de su propia humildad, de su humillación. De igual manera, toda relación del hombre con Dios debe de tener un sello: la humillación, la humildad. Y no es posible permanecer en la presencia de Dios sin este ingrediente. Es imposible. ¿Por qué es imposible permanecer en Dios? Bueno, porque si nosotros no nos comportamos de esa manera, no podemos recibir más de su gracia, de su amor, gozo y de su fuerza, porque la necesitamos. El día de ayer tuvimos una reunión de matrimonios. Vinieron alrededor de 72 matrimonios, más o menos, 72, 74 matrimonios. Y la verdad es que eso estaba lleno. Y gracias a Dios, Dios nos bendijo mucho, Dios nos ayudó. Pero a lo que voy es que a pesar de todo eso, la gente que vino ayer, hoy vino, porque entiende algo: yo necesito de Jesús. Estaré cansado, tendré muchos conflictos, pero hoy quiero recibir más de Él. Y entonces la gente se esfuerza en esa humildad, en esa sencillez, dice: Señor, yo necesito de ti. Y entonces esta humildad se convierte en la raíz de todas las virtudes. Permite tener la actitud correcta ante Dios, permitiendo que Él actúe como Él quiera y haga todo lo que Él quiera. Cuando tú te humillas delante de Dios, tú dices: Dios, hazlo como tú quieras, en el momento que tú quieras, de la manera que tú quieras, no importa. El que se humilla delante de Dios no espera nada que diga: voy a estar aquí y le voy a decir a Dios que sea en este momento. No. Aquel hombre o aquella mujer le permite a Dios que actúe como Él quiera y que Él haga todo lo que Él quiera. Por eso es Dios, por eso Él es soberano. Cuando vivimos de esta manera, Él nos ubica y entendemos conscientemente nuestra posición como hombre. Y entonces cedemos a Dios el lugar que le corresponde. La humillación del hombre ante Dios hace eso. Que el hombre entienda su posición
como ser humano y como sabe que está limitado, que tiene muchas carencias, que nos cansamos en demasía y que tal vez nos falta mucha sabiduría y que nos faltan muchas cosas. Entonces el hombre conscientemente toma su posición y cede lugar a Dios que le corresponde, porque sabe que Él es el Rey de todas las cosas. Y entonces el hombre dice, yo no soy nada, pero verdaderamente lo entiende en su corazón, no como un cliché, como palabras. Y entonces deja lugar a aquel que puede todo, y que puede todo, y que puede todo, y que puede todo, y que Él es la plenitud de todas las cosas, y que Él llena todo en todo. Y entonces el hombre entiende su posición correcta delante de Dios. Eso es lo que pide Dios, que se humille ante Él. Muchos piensan y dicen, yo soy humilde, pero esta humildad no aparece solita. O sea, no es porque tú digas, yo ya soy muy humilde, sino que es una disposición del corazón. No son palabras. No es que tú digas, yo soy bien humilde, hermano. Yo, hermana, soy bien humilde. Y hoy andas proclamando a los cuatro vientos que eres humilde. La humildad no se demuestra en eso. La humillación ante Dios es una disposición del corazón. Es una necesidad de la persona. Esa no se tiene que hablar, se ve, se nota cuando hay esa humildad, cuando hay esa humillación delante de Dios. No viene sola, ¿eh? O sea, no crees que tú le dices, Dios, yo quiero ser humilde. Y Dios te diría, dispón tu corazón, humíllate delante de mí. Y ahí es donde la gente dice, ¿cómo? ¿Humillarme? ¿Cómo? Dejarle a Dios en sus manos todas las cosas. Ahí es donde la batalla, empieza la batalla entre Dios y el hombre. Entonces no vale solamente decir yo soy muy humilde. Es un deseo especial en la vida de aquel que entiende sus limitaciones, ¿sabes? La humillación que el hombre hace delante de Dios es entender sus limitaciones. Si tú no ves tus limitaciones, si tú no ves hasta dónde puedes llegar, todo lo que tú puedes hacer te va a hacer orgulloso, te va a hacer como que te puedas alegrar, ufanar de algo que hayas hecho. La verdadera humillación lleva a entender al hombre en sus limitaciones. Y entonces va a buscar en la oración, en la palabra, lo que es la verdadera humillación y poder ejercitarla y vivir en ella. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Y vamos a desmenuzar esta parte de la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo nos habla de una manera sencilla y práctica en la vida de humillación y de humildad. Jesús, que era en forma de Dios y a su vez como Dios, bajó a esta tierra y se hizo semejante a los hombres, y por esa humildad Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto, su exaltación será manifestada por Dios y no por el hombre. No es que tú digas, yo soy humilde. Imagínate Jesús dijera, yo soy bien humilde. No, mira, dejé el reino, dejé toda la gloria y ahora ando descalzo. Y entonces ya, mira, soy bien humilde. Jesús lo demostró. No solamente lo habló, sino lo que demostró. Y ante esa humildad, Dios bendice, Dios ayuda. Así como Jesús no esperaba el exaltarse a sí mismo, sino que Dios lo exaltara. Romanos 14:11. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Fue exaltado por Dios, no por él mismo. Y entonces Dios le da esto. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No es algo tan complicado de entender. El apóstol Pablo hace un claro llamado a una vida de humildad y de humillación. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Claro que eso es lo que pide Dios. Una vida de humildad en nuestro trato con Dios y con los demás. Por eso Jesús es el Señor de todas las cosas. Y por eso delante de Él toda rodilla se va a doblar. ¿Por qué? Por la humillación y la humildad por la cual Él vivió. Y entonces toda lengua confesará que Él es Dios, que Él es. Una vida de humildad en nuestro trato con Dios y con los demás. El acto de mirar a Jesús de esa manera nos lleva a doblar nuestra rodilla delante de Él. Y esto va acompañado, va aderezado con un espíritu de reconocimiento y de humildad ante Él. Eso es lo que pide Dios de ti. Que toda rodilla se iba a doblar delante de Él. En esa humildad. Tal vez de la humildad, de la humillación, podemos tener ideas vagas. ¿Sabes por qué? Porque conocemos y amamos la persona de Jesús. Solamente. Y eso no es que esté mal, pero no siempre apreciamos lo que es Él. Pensamos y decimos Jesús, grande, maravilloso, ¿verdad? Y lo es. Pero nunca nos detenemos a pensar lo que es Él. Lo que realmente lo hace Señor de todas las cosas. Por lo tanto, si amamos a Cristo por encima de todas las cosas, debemos de amarlo a Él por lo que es Él. ¿Y sabes por qué? Especialmente por su humildad. Claro, su persona es gloriosa, pero mucha gente no entiende y no entendemos que a Jesús se le ama por quien es Él. Porque Él vino en esa humildad. Y entonces podemos tener otra perspectiva de Jesús y vemos cómo se le ama a Él por quien es, por su humildad, que fue la esencia de su vida y de su exaltación. Y a veces lo perdemos de vista. Y a veces no nos damos cuenta de todas estas cosas tan hermosas que hay en la palabra. Él, su humildad, fue la esencia en su vida en la tierra. Pero además fue la exaltación, la consecuencia de vivir en esa humildad, ya que fue el motivo para abandonar su trono y su gloria que tenía en el cielo y venir como siervo a esta tierra. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te pusiste a pensar alguna vez que Jesús, cuando dijo que lo que Él esperaba de nosotros es porque Él actuó de esa manera en esta tierra? Esa fue su característica. Ese fue su sello. La humildad fue lo que lo motivó a venir al mundo, porque sin ella nunca hubiéramos tenido esperanza en nuestras vidas. Si Él no se hubiera humillado, jamás, ni tú ni yo hubiéramos tenido la esperanza de encontrar la salvación. Pero esa humildad fue lo que hoy para el ser humano tiene la esperanza y tiene una oportunidad de conocerle y de acercarse a Él y de alcanzar el perdón de sus pecados. Lo cual no hubiera sido posible si Él no se hubiera humillado. Sin esta humillación nunca hubiéramos tenido esperanza en nuestras vidas. Él pudo venir como un rey, Él pudo venir como lo que era, pero no fue así, sino que escogió la de un siervo. Rechazó toda la reputación, todo lo que Él era, y se vació de sí mismo y escogió la forma de ser siervo. Por eso es que esta parte muchas veces la ignoramos.
Y decimos, es que la muerte en su cruz, y la muerte en la cruz, y esto, y su poder, y su gloria. Pero todo eso fue el reflejo de su humillación. Eso solamente ya fue la consecuencia de lo que Él decidió en el cielo hacer por el ser humano. Por eso pide lo mismo de nosotros. Es que Él no pide nada que Él no haya hecho en esta tierra, ni que haya dejado de hacer. Mateo 20:28. Mateo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es el resultado de la humillación. Él no vino a que le sirviéramos, Él vino a servir. Y aparte dio su vida en rescate de todos nosotros. En la última noche el Señor Jesús se puso en lugar de un esclavo, ¿sabes? Todavía antes de partir, antes de morir, Él tomó y les demostró a sus discípulos lo que era la humildad, la humillación. Y entonces se puso como un esclavo, tomó una toalla, se la puso en el hombro y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Le lavó los pies a Pedro y a los demás. Todavía les quería dejar algo. Fíjate cómo soy y lo que yo hago por ustedes. Él nunca dejó de ser humilde, ni humillarse. Era una práctica constante en su vida. La vida del Señor Jesús en la tierra se distinguió de una profunda humildad. Y te decía, esto fue lo que le dio valor y aceptación delante del Padre. Esto fue lo que le dio valor a todo lo que Él hizo y lo que le agradó al Padre. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y dice que empezó a sudar y como gotas de sangre, empezó a llorar y tal vez se dilataron los vasos, no sé lo que pasó ahí. Pero no era eso solamente, eso era parte de esa humillación. No es que no quisiera ir a la cruz, sino que lo que estaba demostrando era esa humillación delante del Padre, y eso le agradó. Eso le agradó y lo reconoció. Y eso le llevó a ser humilde hasta la muerte y muerte de cruz. No era, Padre, si quieres haz de mí pasar esta copa. No, Él estaba enseñando lo que era la verdadera humildad y la verdadera humillación. No es que tal vez no lo quisiera tomar, simplemente es que estaba diciendo, yo me humillo delante de ti porque te necesito. No es que quisiera que Dios le dijera, no vas a ir a la cruz, está bien, ya te escuché. No, Dios vio el carácter de Jesús. Y este es el camino que Dios ha trazado para que podamos andar por él. ¿Qué pide Jehová de ti? Humillarte delante de él. Efesios 4, 1 y 2. El apóstol Pablo insiste lo que Jesús dejó escrito. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y después el apóstol Pablo da esos principios y dice en el versículo 2, con toda humildad. Ahí ya pone y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿A qué nos llamó Cristo? Sí nos salvó, pero ¿a qué nos llamó? A ser humildes. A eso nos llamó, porque dice que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad. En donde dice que un día el ser humano debe de dejar esa humildad.
¿En dónde dice que el ser humano tiene que dejar de humillarse ante su Dios? Nunca. La vocación del cristiano es vivir en humildad. Es su trabajo, es su anhelo, es su deseo, es su vida. Vivir bajo esos principios. ¿Qué nos dice esto? Que entre más cerca estemos de Dios, mientras vivamos cerca de Jesús, mientras nuestra comunión con Jesús sea más estrecha, nos vamos a llenar más de Él y más humildes seremos. Esto no viene gratis. O sea, no es que tú conozcas la palabra y digas, es que sí, aquí dice que andemos así, pero ¿cómo se consigue esto? Solamente en una relación más profunda con Jesús todos los días, cada día, más estrecha. Y entre más te llenes de Él, más humilde vas a ser. Así vivía Jesús. Todos los días se llenaba del Padre, todos los días necesitaba del Padre. Por eso es que su vida fue llena y vivía en humildad. Esto se da en una constante dependencia de Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Fíjate, dice, y revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué debe de vivir la persona en esa humillación y en esa humildad? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, al que se humilla delante de Él. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, incluyéndome a mí y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque entre más cerca estés de Dios, te va a dar de su gracia, de su favor. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí es donde la persona se debe de humillar, en donde debe reconocer bajo la poderosa mano de Dios. La gente se humilla ante las personas, y demuestra su humildad, entre paréntesis, con la persona. Y dice, wow, pero delante de Dios no se humilla, no le busca. Y por eso es que Pedro dice, humillaos, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte cuando fuera tiempo. Entre más humilde sea el hombre, entre más se humille, Dios lo va a exaltar en su momento. Y no es que le dé una medalla al mérito, ¿no? Como en el ejército, medalla al mérito, medalla la medalla púrpura, la medalla tal. No, lo va a exaltar en su vida diaria, en su relación con su esposa, en la relación con su esposo, en la relación con sus hijos, en la relación de su trabajo, en la relación con los hermanos y en todas las cosas que haga. Dios lo va a exaltar cuando fuere tiempo. No se humilla para ver si al otro día le complace y le da lo que le pidió. El humilde y el que se humilla no espera cuando Él quiere. Él dice, cuando fuera tiempo, si es que tú quieres, si es que a ti te place. No espera nada, porque sabe que es su deber, porque sabe que es lo que Dios pide de él. Pedro fue un hombre con una autoconfianza muy grande, que esta confianza lo llevó a fallarle a su maestro. Negó a Jesús, negó al maestro, porque Jesús era un hombre con mucha autoconfianza. Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. Es más, mi vida pondré por ti. Pero después, cuando escribe Pedro este versículo, ¿qué nos enseña Pedro? Y nos muestra que entendió su fracaso. Entendió que él no se había humillado delante de Dios, que él no había hecho que desea Miqueas lo que desea Miqueas. Él
Él vivió en su autoconfianza y en su seguridad de sí mismo, que le llevó a expresar esas palabras: Señor, yo no te voy a dejar, no te voy a negar. Pedro, ¿me vas a negar? No, no te voy a negar. Yo te voy a seguir hasta la muerte si fuera necesario. Pedro, ¿me vas a negar? Y aquí cuando escribe en esta carta, es que Pedro había entendido una cosa: su fracaso. Había dejado de humillarse ante Dios. Cuando tú no entiendes esto y sigues viviendo bajo esa seguridad tuya, te va a llevar al fracaso. Pero ojalá que seamos como Pedro, que entendió de su fracaso y había aprendido en su carne el verdadero significado de la humildad y la humillación. Tuvo que venir una gran caída en su vida. Tal vez iba a perder Pedro, pero déjame decirte, aprendió. Fue otro Pedro completamente diferente a aquel que lo negó y cuando él escribió la primera carta. Un Pedro que aprendió, un Pedro que entendió su fracaso cuando dejó de humillarse ante Dios. Ojalá que nosotros como cristianos, nosotros que decimos ser cristianos, aprendamos de eso, de Pedro, que fue un hombre que se sentía seguro, que sentía que podía todas las cosas. La humildad o la humillación consiste en renunciar a toda confianza en nosotros mismos y vivir en una completa dependencia de Dios. Mira, si Pedro hubiera entendido eso y se hubiera humillado, no hubiera negado a Jesús. Entonces necesitamos tener esta humildad que hubo en Cristo, pero si somos orgullosos, esto estorba para su obra. ¿Ves cristianos estancados? Iglesias estancadas, porque confían mucho y son orgullosos. Y eso estorba para la obra de Cristo. La humillación, lo veíamos, es reconocer la gran necesidad que tenemos de Él. Pero lo otro es un estorbo para la obra. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando alguien vive en esta soberbia, en esta autocomplacencia, en todo aquello, Dios no le da de su gracia. Por eso ves vidas estancadas. ¿Pero por qué? Yo le he pedido a Dios. Pero hay orgullo en el corazón. Hay seguridad de sí mismo en su corazón. Y entonces Dios dice que lo resiste, pero le da mucha gracia a aquel que se humilla delante de Él. Por eso Dios manda al ser humano que viva de esa manera. Hoy Dios nos habla, así como Él habló muchas veces a sus discípulos sobre el orgullo y las consecuencias de él. Claro que Jesús les enseñó y les habló de las consecuencias de no ser humildes y de la arrogancia y de la soberbia. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús estaba plagada todas sus enseñanzas de esto. Y entonces le dice a los discípulos: si tú te enalteces, serás humillado. Pero si tú te humillas, serás enaltecido. Guárdate de la soberbia. Guárdate. Y Pedro no lo entendió. Se le olvidaron estas enseñanzas, como a muchos se nos olvidan las enseñanzas. ¿Qué dijo de la humildad y la humillación? ¿Quién sabe? Estuvo bonita. Sí, pero ¿qué aprendí? No sé. Y llega a su casa y le pregunta a lo mejor el familiar que no viene: oye, ¿de qué se trató la enseñanza? Habló de la humildad o de la humillación, pero no me acuerdo. Híjole, ahorita te digo, déjame acordar. Así estaban los discípulos. Así le pasó a Pedro. Por consiguiente, la plenitud de Cristo, su humildad, viene a ser parte de nosotros y de nuestra vida. No es algo accesorio, debería de ser parte de nuestra vida.
de nuestro comportamiento. ¿Por qué ejemplo nos ha dejado Jesús? Mateo 11:29. Es que Él dejó todo esto como una enseñanza para que nosotros entendamos lo que es la verdadera humillación. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahí dice, ¿de quién vas a aprender? ¿Del predicador, del hermano, de la hermana, de aquel que se ve muy espiritual? No, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad se lleva en el corazón, no en las palabras. Jesús dijo aprender de mí, de Jesús es de quien debemos de aprender. Que soy manso y humilde de corazón. Y entonces cuando la persona vive en esa humildad, en esa humillación, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué? Porque descansa. Yo no puedo hacer nada, pero mi Dios sí. Yo soy limitado en todas las cosas, pero Él no. Y entonces yo descanso en todo ello. Lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer, porque Él dijo que yo descansara, que solamente fuera humilde y me humillará delante de Él. Y Él iba a hacer todo. Que yo iba a descansar, que tú ibas a descansar. La humillación y la humildad es un descanso para nuestras almas, porque tenemos el lugar adecuado, tenemos el lugar que nos corresponde en el universo, en esta tierra. Jesús nos dice el camino y la puerta para entrar al reino de los cielos, claro, además de la salvación, pero a la humildad como requisito esencial. Las bendiciones en la tierra y en el cielo son para los que tienen un corazón recto y humilde. Así lo dice. A veces decimos, es que el hermano fulano, es que el hermano, y es que hace mucho es el hermano, y es que el hermano. Claro, gracias a Dios por los hermanos. Pero dice Dios, aprender de mí. Gloria a Dios por los hermanos que antes nos presidieron. Gracias y le doy gracias a Dios por sus vidas. Pero dice Jesús, aprendamos de Él. De Él. De Él. Mateo 5, 3 y 5. 5, 3 y 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres, los humildes, el que se humilla, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendiciones en esta tierra y bendiciones en la eternidad. ¿Quién? Los humildes, los pobres, el necesitado, el que se humilla delante de Dios día con día. La gente hoy, así como en el tiempo de los discípulos, se disputaban quién sería el mayor. Ahí andaban peleándose quién es. Señor, que en el reino uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. La madre diciéndole a Jesús, ¿y quién va a ser el mayor, Señor? ¿Y ahora a quién vas a poner? ¿Me vas a dejar a mí? Cuando tú te vayas, ¿quién va a ser? ¿Yo? ¿Me toca a mí, Jesús? ¿Yo soy el que sigue? No. Hoy se pelea el púlpito como si fuera propio. Se hace uno el mayor como si eso fuera una garantía. Quiere uno arrebatar esto como si esto fuera la entrada al cielo. Se disputa a muerte y hay divisiones por esto. Y hay caídas por esto. No es el que más sabe o el que más quiere, sino el que sea más humilde. El que se humille delante de Dios. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño
ese es el mayor en el reino de los cielos. No, no es el que sabe más, el que se pelea más, el que argumente más, el que tiene una facción mayor que el otro. Alguien que lo sigue, que lo apoya. Mira, Elías estaba solo y había muchos profetas de Baal. Es que el que se humilla sabe que el que lo respalda es Dios, no es el hombre. Y que allá habrá muchos atrás de otros. Pero mi Cristo dice que el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que entiende su posición. Un niño no se anda exaltando. Un niño está necesitado. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que la verdadera y mayor característica de un cristiano es la humildad, la humillación. Muchas veces podemos ponernos de rodillas frente a Dios, agachar nuestra cabeza y decir que somos humildes. Pero ¿sabes qué? La prueba de fuego no es esa. La prueba de la humildad es cuando nuestra interacción con los demás se demuestra en nuestra forma de comportarnos. ¿Sabías? No. Es que todos podemos tener una actitud. Y es más, dices, hoy en la mañana me hinqué, lloré. Y es más, no dejaba de llorar. Pero llega aquí y es soberbio con sus hermanos. Tiene pleitos contra alguien, tiene celos amargos contra alguien, pero dice que se humilla delante de Dios. La prueba del ácido, la prueba de fuego es cuando nos enfrentamos y interactuamos con los demás. Y es nuestra forma de comportarnos ante ellos. Si es correcta, es que nuestra humildad ante Dios es real. Es real. Y si tu relación con los demás es mala, tu relación con Dios es mala. Formas, has aprendido formas. ¿Qué hacen los judíos mesiánicos? Tienen una bandera del pueblo de Israel, tienen su candelabro, tienen muchas cosas, se hincan y mueven la cabeza pero son soberbios. Y así hay muchos cristianos que hacen un ritual de la oración, que hacen formas, porque así lo han aprendido. Pero cuando se relacionan con los demás son ásperos, gritones, groseros, contenciosos, vanagloriosos. Y entonces Dios nos enseña la verdadera humildad. No es solamente formas. La correcta humildad se va a ver ante los hombres y ante Dios. Haciendo a un lado, ¿sabes? El que es humilde hace a un lado su reputación. No le interesa que le reconozca nada. El que lo reconoce está en el cielo. Donde está su galardón está en el cielo. No que los hombres le reconozcan y le aplaudan. Qué bueno es, hermano, hermana. No, gloria a Dios por su vida. Y mire, y allá anda. No, el que se humilla no presta atención a su reputación, al qué dirán. Se comporta de una manera, a ver, pues sí, porque la reputación es buena, ¿verdad? Ayer platicábamos entre todos los matrimonios y yo les decía algo, ¿no? Yo tengo 33 años casi de casado y a mí no me da pena a veces decirle a mi esposa, yo soy como, aquí como soy así, soy con mi esposa y soy en mi casa, ¿no? Y a veces es que es el que predica, pues sí, digo, no estoy faltando al respeto a nada, pero muchas veces guardamos las apariencias, queremos vivir de las apariencias, del qué dirán. Pero mira, la humildad se refleja en la vida diaria, en las pequeñas cosas que nos van pasando, cómo actuamos y cómo reaccionamos ante ellas. Y todo eso son la prueba realmente si hay humildad en nuestro corazón o no la hay. Efesios 4:2, lo leímos, pero quiero retomar estos puntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad, ¿cómo se refleja? Cuando tú soportas al hermano difícil, a tu esposo que es difícil, a tu esposa si no es cristiana y es difícil, a tus hijos, a tu vecino, a todos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.
El apóstol Pablo diciendo, a ver si es cierto que eres muy humilde, ¿verdad? Porque cuando nos tocan algo en nuestra vida, se te acabó la humildad, se te acabó la humillación, te tocaron lo más preciado en tu corazón. Y entonces se acabó la humildad. Pablo está diciendo, a ver si es cierto que eres muy vil. Y si tienes esto, ¿cómo vas a actuar? Si realmente, ¿cómo te humillas? A veces decimos, es que es parte de su carácter. Es que es parte de su ser. Así es el hermano, así es la hermana. No, aquí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que ella vivió muchas cosas de chiquita. Ay, que ese hermano, no hombre, hubieras visto lo que sufrió, por eso es así. No, no te acostumbres, ni de mí ni de nadie. Es que ese es su carácter. Ese es el predicador. Entonces yo creo que el predicador, ¿verdad?, no tiene por qué enojarse. No se enojó, no se molestó. Es que así es su carácter. ¿No lo has visto cómo predica? ¿Verdad? Y así es. No. Primer punto. ¿Quién es humilde? Quien es humilde no actúa bajo impulsos o emociones egoístas. No te acostumbres. Primer punto. ¿Tenemos los puntos ahí? Ok. Quien es humilde, es una pregunta, quien es humilde, no actúa bajo impulsos o emociones egoístas. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El que es humilde no actúa bajo impulsos o emociones, ni menos gritos, ni gritería, ni de manera egoísta. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el verdadero humilde, el que se humilla ante Dios. Reconoce que los demás son mejores que él, que están por encima de él. Pero aquel que no es humilde, que no se humilla delante de Dios, siempre va a pensar que todos están abajo de él. Y que él es el elegido. Y que es el que le sigue a Jesús en esta tierra. El que se humilla delante de Dios es aquel que reconoce que todos los demás son superiores a él. En un buen contexto, como te decía, en el contexto adecuado. Así somos, así actuamos, sin vanagloriarnos, sin exaltarnos a nosotros mismos, sin insultar, sin ser groseros. ¿Estimamos a nuestro prójimo y a nuestros hermanos como superiores? Si no es así, en tu vida hay orgullo. Eres orgulloso, eres orgullosa. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Esta quién es? Si yo aquí soy el que mis chicharrones truenan. Aquí soy el mero mero. ¿Quién le dijo? ¿De parte de quién? Pues aquí vemos un principio. Si yo fuera muy humilde, está bien, no pasa nada. Pero si somos así, estamos en el camino correcto y cada día nos estamos esforzando en ser más humildes. Estamos en el camino de la humillación correcta. Ahora, no se trata de vencer un complejo de superioridad o de inferioridad. La humillación no se trata de vencer que tengas tú un complejo de superioridad o de inferioridad. No actuamos por eso. Es que ahí la persona está batallando con un complejo de inferioridad, entonces soy humilde, muy bien, me humillo. O también tiene uno que está demasiado, tiene ahí cuestiones de superioridad y entonces tiene que luchar por eso y por eso se humilla. No, la persona no batalla con esas dos cosas,
sino que se esfuerza en la gracia de Dios para ser respetuoso, que tiene consideración y honor a los demás, sin buscar para nosotros ese honor. El que verdaderamente vive en humildad y en humillación con Dios no busca la gloria de Él, busca la gloria de Dios. Él no busca honor, no busca respeto, consideración. En pocas palabras, no lo hace para que los demás le reconozcan que es muy humilde, para que le aplaudan. Como lo vimos en una característica de Cristo que debemos de tener, lo hacemos por gratitud a Dios y lo desempeñamos y lo actuamos porque eso es lo que demanda Dios de nosotros. No es una obligación, es un deber. Por amor lo hacemos. Segundo punto, considera y tiene en cuenta los intereses de los demás. El verdadero humilde, el que se humilla delante de Dios, considera y tiene en cuenta los intereses de los demás. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad, la humillación nos da una visión más amplia de lo que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Y entonces esto nos lleva y nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir a la sociedad, a la familia, a los amigos, la iglesia. Y entonces Dios nos hace sentir parte de algo más grande. Y entonces nos lleva a contribuir para que podamos o contribuir con algo para el mejoramiento de la vida de los demás. Ya no vive egoístamente. El que vive egoístamente se ve a sí mismo. No ve lo de los demás, se ve solamente a sí mismo. Entonces el apóstol Pablo no dice que no te preocupes de lo tuyo. Atiende tus cosas. Es tu deber. Sí, porque ayer decíamos, ¿no?, que alguien dice, anda haciendo misericordia afuera y no hace misericordia con su esposa o con su esposo, pues viene a ser como ese farol de la calle, oscuridad de su casa. No, el apóstol Pablo no dice que no te preocupes de lo tuyo, lo que tú tengas que atender, de tu familia, tu trabajo, etcétera. De tus propios intereses tienes que velar por ellos. Sino más bien lo que dice el apóstol Pablo es que no miremos únicamente por lo nuestro. O sea, lo que está diciendo es no mirando cada uno por lo suyo propio, no nada más por lo mío. Mira, Dios nos da la capacidad para ver por mí, por mi familia y por ver por los demás. Porque como vive en esa humillación, Dios le da más gracia para atender muchas otras cosas. Entonces, no es que no mires por lo tuyo solamente, sino que también lo veas, pero también tengas y ver por los demás. Tercer punto, el creyente se esforzará a ser más como Jesús. El que se humilla, el que vive en esa humillación. Por eso Dios dijo, ¿qué pide Jehová de ti? Esto y humillarte ante Él. ¿Para qué? Para que se esfuerce y sea más como Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El humilde echa de lado sus emociones y sus deseos y se concentra en ser más como Jesús cada día. Se postra a los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir de una forma que le glorifique a Cristo. Por eso se humilla. Y sabe que por sus meros esfuerzos no lo va a lograr. El que se humilla delante de Dios, el que es humilde, dice, no puedo. Debe de haber ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Ese mismo anhelo. Vivir de esa manera. Pero sabe que no puede vivir solo. Y entonces, ¿qué buscará el cristiano? La unción del Espíritu Santo. Buscará la ayuda del Espíritu. Y así podrá recibir la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Eso era lo que Jesús buscó cuando fue a buscar a su Padre en oración. Cada día ser más y más como Él. Esto de sentir viene del griego proneite y está en presente continuo. O sea, de cuando dice que haya en vosotros este sentir, nos está diciendo en el griego
que está en presente continuo, que debe de ser día con día, que debe ser constantemente buscarlo, ese sentido de humildad como lo hubo en Cristo Jesús. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra guía y modelo a seguir. Él vivió en la tierra como ser humano y se enfrentó a las mismas tentaciones y problemas que enfrentamos tú y yo. Pero su ejemplo en todos los aspectos fue perfecto. A través de su vida y enseñanzas podemos aprender mucho sobre cómo vivir nuestras vidas en humildad y sumisión a Dios. Eso es lo que pide del ser humano. Cuarto punto, no se aferró a sus derechos, posesiones o títulos. Filipenses 2, 5 y 6. No se aferró a sus derechos. ¿Podemos poner el cuarto punto? Gracias. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús no se aferró a sus derechos, posesiones o títulos, que bien merecido lo tenía. Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde una posición de superioridad. Siendo Dios, se humilló, y a veces un hombre se quiere sentir más que los demás y quiere tratar a los demás como si fueran parte de él, como si la iglesia fuera de él, como si los cristianos fueran parte de él. Y se siente con derecho a decir: esto es mío, esta es mi iglesia, esto es mío. Jesús no estimó nada de eso. Y él pudo haber dicho: yo los creé, yo te hice a ti, y yo tengo un derecho sobre ti. ¿Sabes qué hizo? Se humilló. Se humilló. Él nunca trató a los demás de una posición de superioridad, jamás. Al contrario, cuando vio a Lázaro, cuando sabía que Lázaro estaba ahí, dice que lloró. El Señor Jesús sabía cómo hacerle. Él escogió hacer todo esto, lo escogió hacerlo a un lado. Su naturaleza divina y venir en un cuerpo, y se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Cuando vino a esta tierra, Él reconoció y te enseñó a ti y a mí nuestra fragilidad. Nos enseñó a entender que somos hombres y mujeres necesitados de Él. Él no hacía reclamos lleno de orgullo. Él no andaba diciendo: yo soy, y yo bajé y ahí estaba codeándome con el Padre, como muchos. Yo me codeaba con fulano y entonces yo soy más que tú y yo tengo... caray, si Jesús, que se codeaba con el Padre, no lo dijo, ni lo andaba reclamando ni proclamando. No diga nada, no diga nada. ¿Quién dicen vosotros que soy? El Hijo del Dios viviente. No lo digan. Guárdatelo tú en tu corazón. Entonces, él no andaba con orgullo, todo lo contrario. Mostraba un interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir a los que les rodeaban. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Por eso es que es necesario humillarnos delante de Él, vivir y demostrar nuestra humildad. Fíjate, siendo como era, Él renunció por humildad, siendo Él el Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, está hablando de su sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Él era el Señor de la gloria. Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Y aún así, dejó toda su gloria. Dejó toda su gloria. Ya vamos a terminar. ¿Alguien se siente cansado? Otros minutitos y ya. No quiero dejarlo inconcluso, está bien. Si alguien se quiere parar, adelante. Quinto punto y último. Se identifica con el ser humano y muestra su empatía. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Quinto punto.
se identifica con el ser humano y muestra su empatía. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra traducción dice, por el contrario, fíjate, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, se rebajó voluntariamente. Fue voluntario lo que él hizo. Jesús, estando en una posición privilegiada, decidió voluntariamente venir en forma de hombre y rebajarse y ser semejante a nosotros. Y entonces Él se identificó con nuestras luchas, con nuestras necesidades diarias, los anhelos que brotan en nuestros corazones, claro. Y entonces la persona que se humilla, la persona humilde se identifica y se va a identificar con las necesidades de los demás y los anhelos de aquellos que le rodean. No, ya no vive ajeno, porque Jesús no vivió ajeno. Tenía claro lo que los demás, sus luchas de los demás, tus luchas, las mías y lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, tú y yo nos debemos de identificar con esa humildad y conocer los anhelos de los demás, de verles como iguales. Es que el que predica no es más que el que está sentado, el que es cristiano, el que viene. No es más que él. Nadie es más que nadie aquí. Dios es el único. Qué bueno que hay de alguna manera un encargo especial de Dios para unas personas, pero todos somos iguales, no pasa nada. Debemos de estimarlos como se estima a sí misma la persona. Si vemos como iguales a los demás, nosotros vamos a estimar a los demás como te estimas a ti mismo. Perdón, sexto punto. Esperó en humildad a que Dios lo exaltara, no se exaltó a sí mismo. Esperó en humildad a que Dios lo exaltara, no se exaltó a sí mismo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otra traducción dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús sirvió a las personas por amor. Y no es un trueque, no fue un trueque para ti, para mí. Que si nosotros le servimos y nos humillamos, busquemos recibir la exaltación de los hombres, reconocimientos o premios. El premio al predicador del año, eso no pide Jesús. El hermano, como si fueras entradas al McDonald's y ahí tienen el cuadro, el hermano de la semana. No, o sea, no el predicador del mes, predicó muy bonito. No, o sea, Jesús no buscaba eso. Todo lo hacía por obediencia a Dios, sabiendo que recibiría su recompensa directamente del Padre. Y así fue. Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo máximo. Y entonces la exaltación que viene de Dios es eterna y mucho más grande que la que cualquier ser humano nos pueda dar o te pueda ofrecer. Si tú me sirves a mí, te voy a poner aquí. ¿Cómo ves? Dentro de 8 días te la echas aquí, hermano. Sí, entonces yo te sigo. No. Mira, si tú me haces caso, yo te voy a dar. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús cuando fue tentado? Si me sirves, todo esto te lo daré. Los reinos serán para ti. No, sino aquí no es de compadrazgo, de amiguismo. El que exalta al hombre se llama Dios y se llama Cristo Jesús. Solo Él, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque se humilló, porque vivió de esa manera. Entonces la exaltación de Dios viene de arriba, no viene del hombre. Esto es lo que pide del hombre regenerado: ser humilde ante su Dios y comportarse como Él lo hizo. Y hasta el final, seguir sus pisadas en una vida constante de humillación y humildad. Mateo 11:29, con eso terminamos. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
El que se humilla descansa en Jesús. Cierra tus ojos, por favor. No, aquí no se trata, ni nunca se va a tratar de que tú le sirvas al hombre. Si tú le agradas al hombre o no. Jesús, yo no recibo gloria del hombre. Yo no recibo del hombre. Jesús esperó y fue exaltado por Dios hasta lo sumo. El grado más alto que puede haber. Quien se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será exaltado. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Soy humilde y me humillo de palabra o en los hechos? ¿Cómo? No es de labios, es una actitud del corazón que está dispuesto. Qué bonito es cuando entendemos la palabra, cuando Jesús nos enseña más allá de que solamente repetimos y repetimos versículos, pero cuando vemos su grandeza y vemos que no solamente era esto, sino que vemos otras cosas que también tal vez no la habíamos entendido. Yo te digo una cosa, cuando estaba estudiando esto de la humillación, de la humildad, y yo dije, es cierto, lo que Jesús lo hizo grande fue el sacrificio, pero lo que vino a complementar fue su humildad. Porque sin la humildad Él no hubiera venido a esta tierra. Sin la humildad Él no hubiera ido a la cruz. Sin esa humildad Él no hubiera hecho la obra que Dios le encargó. Él conocía todas las cosas. Él conocía todo. Y jamás se envaneció ni se exaltó. Trató a los demás como un siervo. Y se los demostró. Le lavó los pies a los discípulos y dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. No les dijo, vas a recibir premio por hacer lo que te toca. No le dijo, mañana te van a levantar los hombres, te van a sacar como los toreros en hombro por lo que hiciste. ¿Verdad que ahorita porque estuvo bien la predicación, porque me desvelé, pues que me saquen en hombros de aquí? Dios no dijo eso. Esos son meras ideas vagas del hombre. Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, porque Él no buscó su propia gloria. La gloria se la dio el Padre. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Y en donde hoy el ser humano tiene oportunidad de cambiar su vida, en el nombre de Cristo Jesús. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios,
Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios. El dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios. Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios. El dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios. Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios. El dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios. Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios. El dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Gloria sea tu nombre, Jesús. En esto debería gloriarse el hombre, en conocerte a ti y humillarse todos los días delante de ti. Gracias, Señor amado, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras el camino, Jesús. Padre, en el cual debemos de andar como tú veniste a esta tierra. Tú no pides otra cosa más que hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de ti. Eso es lo que demanda del hombre. Amigo, hermano, no te pide cosas que no puedas hacer, ni cosas que Dios no te capacitó, ni cosas que Dios no te ha dado. Esto es lo que pide Dios del hombre, estas tres cosas. Por eso Él es digno de alabanza, de gloria, de honra, porque dejó su trono en gloria. No estimó ser igual al Padre como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino en forma de hombre, en la carne, para enseñarnos cómo deberíamos de vivir nosotros. Por eso Dios lo exaltó, por eso nosotros lo exaltamos, porque Él no tenía ninguna necesidad. Contigo, sin mí, Él sigue siendo Dios. Pero ¿qué hizo? Se hizo hombre y nos enseñó el camino de la humillación, de la justicia, de la misericordia. Él es el Padre de misericordias. Nadie puede hacer las cosas que Él hizo. ¿Y cómo las hizo? Si no es a través del Padre solamente, en una dependencia total en Cristo Jesús. Me
Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, porque nos enseñas de una manera clara, Señor, y nos muestras, Señor amado, cómo debemos ser. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor y tu paciencia para con este pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor. Gracias porque tú fuiste el ejemplo, Señor, el ejemplo que debemos de seguir, Señor. No el de ningún hombre, Señor, sino el tuyo, Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias por haberte apiadado de nosotros, Señor. Gracias por tu bendita sangre, Señor. Pero gracias por tu infinita humildad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. La reunión está terminada. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Si tienen algo que comentar, estamos para servirles. Hasta luego.